Hola a todos, listos para otro Deep Dive con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, un acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos. Un acuerdo, digamos, un poco fuera de lo común. Sí, definitivamente inusual. Estamos acostumbrados a la narrativa de migrantes que van hacia Estados Unidos, pero en este caso la cosa va al revés. Estados Unidos está deportando personas a El Salvador, muchos de ellos con antecedentes criminales, y allá van directo a una megacárcel, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, el famoso CECOT. Un giro inesperado. Y lo que más me sorprende es que ningún otro país ha aceptado algo así. ¿Qué lleva a El Salvador a tomar esta decisión? Bueno, el presidente Bukele juega un papel clave. Su política de mano dura contra la delincuencia es fundamental, y la CECOT es como la materialización de esa estrategia. Y ojo, este acuerdo no es solo para salvadoreños, abarca personas de cualquier nacionalidad, siempre y cuando hayan delinquido en Estados Unidos, y se les considera una amenaza para la sociedad estadounidense. Interesante. ¿Y qué presiones han llevado a Estados Unidos a buscar este tipo de acuerdo? ¿Qué tan grande es el problema de la delincuencia transnacional que intentan combatir? Estados Unidos está cada vez más preocupado por el alcance y la influencia de organizaciones criminales transnacionales, especialmente las pandillas, como la Mara Salvatrucha o MS-13, y otra que está dando mucho de qué hablar, el Tren de Aragua, originaria de Venezuela. Sí, he leído sobre la operación Tren Descarrilado en Estados Unidos. Está directamente relacionado con este acuerdo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta operación y cómo encaja en todo esto? Claro. La operación Tren Descarrilado es un esfuerzo coordinado de las autoridades estadounidenses para desmantelar las redes del Tren de Aragua dentro de sus fronteras. Esta operación ha llevado a muchos arrestos y ha revelado las actividades de esta pandilla, que van desde tráfico de drogas y armas hasta extorsión y secuestro. Y sí, esta operación está alimentando el flujo de deportaciones a El Salvador. Bajo este nuevo acuerdo. Ya veo. Y hablando de lugares inesperados, en los documentos que tenemos también se menciona Guantánamo. Es posible que esta base militar, conocida por albergar a terroristas internacionales, esté involucrada en este acuerdo de deportación. Saben que parezca increíble, sí. La base de Guantánamo en Cuba se está utilizando para recluir a algunos deportados, principalmente miembros del Tren de Aragua. Durante la administración Trump se ordenó la expansión de la base, para poder albergar hasta 30,000 pandilleros, lo que te da una idea de la magnitud de esta estrategia de deportación. Una decisión que sin duda genera controversia. Guantánamo tiene un pasado cargado de simbolismo. Se asocia con la detención indefinida y violaciones de derechos humanos. Úsalo para albergar a pandilleros deportados. Plantea preguntas sobre cómo se percibe a estas personas y qué tipo de trato se les está dando. Exacto. El uso de Guantánamo para este propósito abre un debate complejo sobre seguridad, derechos humanos y la imagen de Estados Unidos en el mundo. Y esto nos lleva a otro punto importante, las condiciones dentro del CECOT. Esta megacárcel es realmente dura. El aislamiento es total. Sí, he visto informes sobre eso. Los reclusos pasan 24 horas al día en sus celdas, sin programas de rehabilitación, sin visitas familiares, sin ningún contacto con el mundo exterior. Exacto. El CECOT se basa en la seguridad máxima y el control total. Grilletes, uso constante de mascarillas. Un ambiente de privación sensorial puede parecer efectivo para controlar la violencia dentro de la prisión, pero ¿qué impacto psicológico tienen los reclusos y su potencial para rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Este tipo de encierro realmente reduce la delincuencia o solo crea más resentimiento y violencia? ¿Qué pasa cuando estas personas salen en libertad, ya sea en El Salvador o deportadas a sus países de origen? Es un tema complejo. El modelo del CECOT no se enfoca en la rehabilitación ni en la reintegración, y eso genera muchas dudas sobre su efectividad a largo plazo y sobre su potencial para perpetuar el ciclo de violencia. Y aparte de las condiciones dentro de la prisión, este acuerdo ha recibido muchas críticas de organizaciones de derechos humanos. Claro. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado las condiciones del CECOT. Las consideran inhumanas y degradantes. Dicen que violan los derechos fundamentales de los reclusos. Y no podemos olvidar la controversia sobre la posible pérdida de la ciudadanía estadounidense. Para aquellos migrantes que sean vinculados con pandillas, ¿no te parece un precedente peligroso? Sin duda, quitarle la ciudadanía a alguien solo por sospechas de pertenecer a una pandilla es muy preocupante. Se pone en duda el debido proceso legal y la protección de los derechos fundamentales. Combatir el crimen organizado es importante, pero no podemos hacerlo a costa del Estado de Derecho, ni de los derechos individuales. Es un dilema ético muy profundo. Este acuerdo nos obliga a pensar en el equilibrio entre seguridad y libertad, entre proteger a la sociedad y respetar los derechos humanos. Así es. Y no podemos ignorar el contexto político en el que surge este acuerdo. La administración Trump, con su enfoque en la seguridad nacional y el control migratorio, sentó las bases para este tipo de acuerdos.
y la decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 también es un factor importante. Refleja una postura aislacionista y una menor preocupación por las críticas internacionales en materia de derechos humanos. Ahora que este acuerdo está en marcha, ¿cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo? ¿Realmente reducirá la delincuencia transnacional o solo trasladará el problema a El Salvador, creando nuevos desafíos para un país que ya tiene altos niveles de violencia y pobreza? Esa es la pregunta del millón, y no tiene una respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que este acuerdo tendrá un gran impacto en la vida de miles de personas, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, y sus consecuencias se sentirán durante muchos años. Y más allá del impacto inmediato, este acuerdo también nos hace reflexionar sobre nuestras propias sociedades y nuestros valores. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la seguridad? ¿Y a qué costo? Al final, no podemos olvidar algo fundamental. Estamos hablando de personas reales, con historias, con familias. Claro, cada deportado tiene una vida, un contexto que muchas veces se pierde en el debate público. Muchos de ellos llegaron a Estados Unidos siendo niños, huyendo de la pobreza, de la violencia en sus países. Es importante entender sus historias y las circunstancias que los llevaron a tomar las decisiones que los pusieron en esta situación. Sí, puede que hayan cometido errores, incluso delitos, pero no podemos negarles su humanidad, ni sus derechos básicos. Por supuesto que no. El castigo debe ser justo, proporcional, y debe ir acompañado de oportunidades reales de rehabilitación. De reintegración. El modelo del CECOT, con tanto aislamiento y privación, no parece ofrecer un camino hacia la redención, ni a la reinserción social. Es un tema que nos hace reflexionar. Este acuerdo nos desafía a buscar soluciones más allá de lo simple, a abordar las causas profundas de la delincuencia transnacional. Totalmente de acuerdo. Si queremos romper el ciclo de violencia y marginalización, tenemos que invertir en estrategias integrales que aborden la pobreza, la falta de oportunidades, tanto educativas como laborales, y la desintegración social. Tenemos que crear comunidades resilientes, que ofrezcan alternativas reales a la vida en las pandillas. Y eso requiere un esfuerzo conjunto, no solo de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, sino de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, de todos. Exacto. Necesitamos un enfoque multifacético, que involucre a todos los actores relevantes, fortalecer las instituciones, promover el Estado de Derecho, invertir en programas sociales, educativos, crear oportunidades económicas para los jóvenes en riesgo. Este deep dive nos ha llevado por un camino complejo, un camino lleno de matices. Nos ha confrontado con preguntas difíciles sobre seguridad, justicia, derechos humanos. Hemos explorado un acuerdo sin precedentes, que podría transformar la relación entre El Salvador y Estados Unidos, y que tendrá un impacto profundo en la vida de miles de personas. Esperamos que esta inmersión les haya dado mucho que pensar, que haya arrojado luz sobre las complejidades de la delincuencia transnacional, las políticas migratorias y la búsqueda de soluciones justas y humanas a los desafíos que enfrentamos como sociedad global. Gracias por acompañarnos en este deep dive. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar las narrativas dominantes y a formar sus propias opiniones sobre este tema tan crucial que nos afecta a todos.